Bienvenidos a todos a una nueva edición, un nuevo episodio de este podcast, video podcast de Voices for a Changing World, en donde, bueno, pues ya sabéis un poco de qué va si nos habéis acompañado en alguno de estos episodios atrás, ¿no? Lo que hacemos aquí es básicamente hablar con personas que o bien están liderando proyectos para conducir una vida un poco más sostenible o, como es el caso de la invitada de hoy, están yendo por ese camino, ¿no? Impulsando un poco, bueno, pues eso, tener una vida un poco más sostenible, encontrar alternativas que nos permitan en esta vida y en esta sociedad, que tal como está concebida, pues bueno, pues tener alternativas en nuestro día a día, ¿no? Para ayudarnos en ese camino. Y bueno, de eso es lo que se trata, de eso vamos a charlar hoy. Aprovecho para avisaros también que tenemos la newsletter, que dejaré el enlace en la descripción del podcast, donde vamos, podéis ver todos estos episodios, actualidad sostenible y alternativas sostenibles también para bueno, que en vuestro día a día podáis ir incorporando nuevas marcas, nuevas alternativas y hablando de alternativas, pues ¿quién mejor que la invitada de hoy? Hoy vamos a hablar con Pilar, Greenfluencer, que ahora nos explicará el concepto de Greenfluencer y todo lo que conlleva. Pero bueno, bienvenida Pilar, muchas gracias por estar aquí y por darnos estos minutitos. Muchísimas gracias a ti por contar conmigo. Bueno, pues nada, encantado de tenerte aquí, ya te digo, y vamos a empezar como hacemos siempre en los episodios, sobre todo con gente que, como es el caso, que no he tenido mucho tiempo para hablar contigo y tal. Vamos a conocernos un poco mejor y cuéntanos, tanto a mí como a los que puedan estar escuchando, quién es Pilar, tanto en lo personal como en lo profesional. Y luego nos dices cómo has acabado metida en este lío y construyendo la comunidad que tienes y haciendo este ruido que estás haciendo en redes sociales. Pues efectivamente, pues soy Pilar Andújar, ¿ves? En redes y en la vida. Y bueno, pues yo empecé, soy maestra de francés, maestra de primaria. Es verdad que mi vida, pues a nivel consciente ha estado muy ligada a no con Francia. Ya digo, soy maestra de francés, he vivido mucho tiempo en el país vecino y creo que un poquito por eso pues he sido influenciada en esa vida más consciente, en esa vida más lenta y poquito a poco pues me fui introduciendo en esto y a día de hoy pues efectivamente en redes comunico y creo contenido sobre sostenibilidad, sobre una vida más lenta, una vida mucho más minimalista, se podría decir. Ujú. Yo estoy en el camino, estoy aprendiendo y bueno, pues intento transmitir eso que me va funcionando a mí en el día a día de una manera sencilla y de una manera no agresiva para que las personas pues se vayan uniendo a este camino, que no es fácil y hay que hacerlo. Exacto, exacto. No es nada fácil y ahora andaremos un poco más en eso. Me viene muy bien que comentes esto porque sí que es verdad que es algo que se viene repitiendo con algún otro invitado que hemos tenido que precisamente no estaba en España o tenía estos negocios que estaban haciendo fuera de España. Y es la realidad un poco aparte en el tema de sostenibilidad que vive España con respecto al resto de Europa. Cuéntanos un poco cómo era Francia, que entiendo que esto es lo que te hace un poco tirar por esta rama y crear el tipo de contenido que creas. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre España y Francia o España y Europa que hayas percibido tú, por lo menos, en términos de sostenibilidad? Sonrío porque si empezase a gritar no terminaría. Pero, pero sí que creo que hay algo esencial en esto. Y, bueno, cuento una anécdota. Bueno, yo empecé a vivir en Francia, bueno, la primera vez yo llegué con 13 o 14 años, la primera vez. Yo vivía en una familia de acogida francesa y yo iba notando, iba viendo cómo habían pequeños cambios o diferencias que en España yo no veía, pues a lo mejor en utilizar un transporte público cuando allí, por ejemplo, o sobre todo en mi región, es muy complicado en utilizar un transporte público, pues, horarios de cadetes, la disponibilidad no es tanta como la que yo veía aquí. Partiendo de la base de eso, yo tenía 15 años y es verdad que no podía ver más. Después de esos 15 años volví a Francia, o sea que mi vida ha estado siempre muy ligada, de hecho hasta hace nada, pues yo he estado viviendo allí y he seguido yendo. Poquito a poco yo iba viendo esta transición, ¿no? A lo mejor yo ahora de primera estaba en transporte público, pero luego veía un enfoque hacia una vida mucho más lenta. Lo que hacían las abuelas antiguamente en España, esa es la clave que yo siempre digo,
pues en Francia se lleva a un nivel grande. La gente pues fabrica sus propias mermeladas, por ejemplo, Ujú. su bote de conserva, o sea, era como una vida en la que si yo podía hacerlo, lo aprendía y lo hacía, una vida más organizada. Pues hubo un clic, ¿no? Ya digo, las abuelas lo hacían y hubo un clic, el cambio, la revolución industrial, y ahí todo el mundo se sumó y a día de hoy vivimos en un mundo de inmediatez absoluta. Ujú. Y bueno, pues yo veía eso, una vida más lenta, una vida más acorde con lo que nos rodea, con la naturaleza. Salía mucho a pasear a bosques, salía mucho a hablar, a escuchar. Aquí no lo veía. Entonces, bueno, pues hay esa diferencia, ¿no? De ser un poco más conscientes con lo que nos rodea y el vivir a poco. Y luego ya empecé con moda, una moda mucho más orgánica, sobre todo segunda mano, Ujú. que allí es increíble. Y no solo en Francia, sino luego iba viajando a Alemania, sobre todo ciudad de Berlín, con mi tienda de segunda mano por todos sitios. Allí eso, por lo menos en la región de mujer empezó. Ujú. Vale, vale, perfecto. Pues sí, al final es un poco eso, ¿no? Estamos un pesito por detrás en estos términos y entiendo que al final es parte de la cultura también, la manera de ser que tenemos aquí en España. Y bueno, sí que es verdad que gracias a gente como tú y cada vez más proyectos y demás se está intentando dar un poco más de visibilidad y creo que vamos por el buen camino. Entonces, bueno, esta obviamente experiencia en Francia te ayudó a hacer lo que haces, entiendo. Pero como bien comentas, tú eras profe, o bueno, sigues siendo profe de francés, además, otra influencia más del país vecino, pero bueno, ¿en qué momento tú dices, un día te levantas y dices, oye, voy a coger el móvil, me voy a empezar a grabar o voy a empezar a crear contenido de este tipo? Porque tú eras profe y eres profe a tiempo completo, vaya. Sí, hay dos hechos aquí en el cambio. El primero es que antes de pandemia, pero siempre a día de hoy hablo de post pandemia. Ha marcado una era, sí, sí, sí. Pues antes de esta época yo comencé a redactar en una revista digital de aquí en la región. Me propusieron llevar la parte de moda y yo acepté, pero acepté con unas condiciones. Hacerlo diferente, ¿no? Un enfoque en el que dices, voy a conocer a mujeres, esa era la premisa, que hiciesen la moda de una manera diferente. Y ahí empecé a conversar con mujeres pues, que me enseñaron muchísimo sobre moda oriental, que me enseñaron muchísimo de moda ética, responsable, una positive fashion, ¿no? Ujú. Como siempre rodeándome de este tipo de perfil de mujer. Poco a poco empecé a indagar muchísimo más. Entonces, ese fue el primer punto de inflexión y de cambio. Dije, Folín, es verdad, yo he estado haciendo las cosas mal, y es verdad que a nivel segunda mano sí que lo hacía, por la influencia que hablaba de Sí. Francia, pero debo reconocer y confesar que era adepta a la moda rápida. Ajá. Adepta, de verdad. Yo a día de hoy veo mi cuenta y la comparo con años anteriores y digo, jolín. Entonces fue en 2017, 2016, cuando yo dije, se termina, no quiero nada que ver, o sea, no quiero tener nada que ver con este tipo de moda. Lo hice muy progresivo, porque es verdad que para mí iba a ser un choque fuerte, pero poquito a poco evitaba ir a centros comerciales, evitaba entrar a cierto tipo de tiendas. Eso fue el conocer a cierto tipo de mujeres, el que me enseñasen o las escuchase y dije, "Jolín, creo que hay otra forma de hacer las cosas". Ese fue el primer punto. Y el segundo, porque veía, sobre todo por mis alumnos y alumnas, que estábamos inmersos en una inmediatez horrible. Y dije, voy a parar y voy a escuchar lo que me rodea. Nunca lo había hecho, de verdad. Y empecé sobre todo pues, a nivel laboral, a nivel de vida, a cenar y a pensar que había otra manera de vivir mucho más consciente. Ujú. Y fue así, poquito a poco el cambio hasta el día de hoy, que ya insisto que sigo cambiando, que no está todo hecho. No, 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 obviamente no es nada fácil, ¿eh? Además, como bien dices, sobre todo porque
si te pasa, que nos ha pasado a todos los que estamos un poco por este camino, no se puede hacer las cosas perfectamente. Es decir, la manera en la que está concebido todo, pues al final, si viajas, contaminas. Hay ciertas cosas que hay marcas sostenibles que todavía no pueden acceder o que a lo mejor todavía se siguen pasando mucho de precio. ¿Por qué? Porque obviamente los costes son superiores y bueno, ya hemos hablado en muchos episodios de esos, pero obviamente sí que ser completamente sostenible es una cosa que hoy por hoy es un poco utopía, ¿no? Por así decirlo. O sea, pero sí que es verdad que, oye, pues ir tomando esas pequeñas decisiones, ¿no? Al final es lo que genera ese cambio y yo creo que hacia lo que cada vez más gente va, pero como bien dices, el fast fashion está súper instaurado en la mayoría de las personas. Es muy difícil el cambio. Sí, sí, adolescentes, a todos mis amigas y demás están muy en ese círculo también. Es lo fácil, es lo rápido, es lo barato, entonces es algo que tenemos que irlo cambiando y, oye, pues es interesante justo lo que has dicho. De repente pararnos a pensar y decir, analizar, oye, esto está bien. Es decir, esto que yo lo estoy asumiendo como, bueno, ya es normal y tal, a lo mejor no está del todo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que este cambio viene en ti, entiendo que casi un poco sin querer, con esta influencia que ya traías de Francia, te da por ese cambio de mentalidad, pero de ahí a pasar a grabarte y decir, oye, pues porque entiendo que, bueno, no lo sé cómo fueron estos momentos, si tú lo tenías claro y decías, mira, yo creo que puede funcionar una cuenta en la que hable de este tipo de contenido, no sé si te lo estaban pidiendo ya gente o incluso estas mujeres con las que hablases, que fueses un poco el altavoz de esta comunidad y cómo es ese momento en el que decides, mira, en lugar de hacer todo lo que están haciendo los influencers, yo voy a centrarme en este nicho que a lo mejor es algo completamente distinto y a ver qué tal sale. Pues fue, mi cuenta está abierta desde 2015. Ajá. Al principio mi cuenta no era este tipo de contenido, era muy diferente. Y en 2017 no. Y fue, pues, literalmente creo que lo importante es escuchar, ¿no? Ujú, Y cuando yo escuchaba, como decía, pues, estas mujeres, decían: "Pilar, ¿y por qué no lanzas ese mensaje? O ¿por qué no intentas, multiplicar, hacer un efecto multiplicado, no? Tú se escucha", porque yo siempre digo que es muy importante escuchar, pero también, leer, aportar. ujú, Porque, bueno, pues hay gente que no quiere escuchar y luego que tampoco quiere ujú, aportar. Entonces ellas me decían, ¿y por qué no hacer ese efecto multiplicador? Que al final en las redes yo ya tenía una comunidad pues más o menos grande. Creo que las redes son muy necesarias para comunicar de una manera ujú. positiva y ya que tengo la herramienta, voy a lanzar el mensaje, que la gente vaya poquito a poco acompañándome en este cambio y si se quiere sumar a alguien, una sola persona que se haya sumado, pues yo ya me doy por satisfecho. Entonces Ujú. fue un poco esa idea de en 2017 decir, se ha terminado, cambio por completo la manera en la que estoy comunicando, voy a comunicar de otra manera, que es la que yo a día de hoy quiero trabajar y así fue. Vale. Gracias y por mí también. Genial, genial. A ver, al final, por los resultados, por lo menos, que estás teniendo ahora, se ve que fue una buena elección. Dices que ya tenías una comunidad un poco grande. Entiendo que porque tu propia cuenta era pues un poco de lifestyle y demás, cómo era esta comunidad que tenías tú antes y cómo fue su reacción cuando empezaste a cambiar este tipo de contenido. Yo tenía una comunidad, hablaba muchísimo de moda Vale. general, la textil, pero moda, enfocada muchísimo a moda, a pasarelas, un mundo pues que, vamos, no por mí, sino por estudios y por todos los artículos que vamos viendo, pues que es un mundo de, a día de hoy, de el segundo que más Ujú. es la industria de la moda y no estoy descubriendo Sí, nada. sí, sí, eso sí. Y bueno, pues yo llevaba ese enfoque de moda, la gente que me seguía, pues veía eso, pues looks como diferentes. Es verdad que mis looks en general también estaban como más enfocados hacia un comercio local. Poquito a poco fui cambiando a eso y ya directamente a moda sostenible. Ujú. Y la gente, pues sí, que hay gente que ha ido dejando por ahí, o sea, ha ido dejando por ahí camino y me he ido dejando por suerte. Y luego, pues otra que se ha ido uniendo. Ujú. Que creo que lo importante es tener una comunidad acorde a tus valores.
O sea, que agradezco que la gente que se haya ido, de mis antiguos o las antiguas seguidoras que se hayan ido, pues han sido sinceras y han dicho, oye, yo este contenido no me interesa, me voy. Y la gente que está viniendo ahora entiendo que es porque el contenido que ahora genero les interesa. Entonces, bueno, pues así fue. Así está siendo una transición de gente que se está yendo a que Bueno, pero al final es lo que tú dices, es un poco de, bueno, pues mira, que seas un poco altavoz de un mensaje que obviamente no tiene por qué calar a todo el mundo y esto lo hemos hablado, bueno, yo con amigos en particular, con otros compis del podcast, que básicamente es algo que depende cómo se lo tomen las personas, ¿no? En cierto modo, es decirle a alguien que se pare a pensar de que igual la manera en que está haciendo las cosas pues no está del todo bien, ¿no? Y eso no siempre tiene por qué sentar bien. Hay personas que lo pueden entender y pueden seguir con esos mismos hábitos porque, por lo que hemos dicho, porque es mucho más cómodo, por motivos X, que obviamente no tal, pero que sí que les puede resonar el mensaje. Hay gente que puede que no lo comparta para nada y otra que se va a parar de tener y coincidir contigo, ¿no? Porque al final yo creo que lógicamente es un mensaje que entra, es decir, tiene argumentos bastante sólidos como para decir, oye, es que esto tiene sentido. Entonces, bueno, pues mira, como bien dices, la gente que se haya ido, bueno, y la comunidad que se queda, al final lo que estás consiguiendo es una comunidad de seguidores, de gente que comparte el mensaje y al final entiendo que también es lo que te interesa, ¿no? y es verdad que en este sentido hay gente que rechaza, sobre todo a nivel tema sostenibilidad. Sé que es muy difícil comunicar sobre Ujú, ello, porque, como bien decías, la gente puede sentirse atacada o puede sentirse quizá cuestionada. Cuando ujú, alguien se siente cuestionada es el momento en el que no es cómodo. Y bueno, pues es lo importante, definir, mira, pues lo importante a nivel creador de contenido de sostenibilidad es dar, bajo mi punto de vista, es dar tu opinión simplemente para ayudar, no para atacar, sino para decir, mira, esto es así, eh, a quien le interese, pues se suma, y a quien no, no. Es dar un punto de vista ujú. desde el respeto. Exacto, exacto, vale, perfecto. Y desde que hiciste este cambio, ¿cómo ha sido el crecimiento de tu comunidad? Es decir, ¿has visto un crecimiento rápido? Entiendo que todo el crecimiento es orgánico. No sé si estás promocionando alguno de los posts o cómo estás consiguiendo juntar a toda esta gente que comparte esta idea. Pues está siendo todo orgánico y a raíz de publicaciones, sobre todo he visto un crecimiento grande con publicaciones como más reivindicativas a Vale. nivel más. Ujú, Sobre todo he visto que propagando mejor como no, no yo, pero el rechazo o el decir, mira, pues ultra fast fashion es esto, detrás de un ultra fast fashion hay esto, y bueno, han sido vídeos que se han convertido en vídeos más o menos virales y ya he empezado a llegar a gente pues de todos sitios. A gente y luego gente pues que ha ido comentando, obviamente, cuando quieres hacer viral, pues sí. es inevitable, sí. Pero han ido llegando y es verdad que a raíz del tiro ha ido llegando mucho más gente de la que yo iba teniendo antes. Ujú. Y se agradece el tener a gente crítica. ¿Verdad? Bueno, pero está bien. Y al final, oye, también tener esa gente que a lo mejor no comparte tanto el mensaje puede ser algo bueno en el sentido de, oye, se te está viendo, estás teniendo visibilidad, tu mensaje está llegando a gente. Sí que es verdad que habrá muchos que podrán no compartirlo, mucha gente que comenta y bueno, pues en fin, pero oye, el trasfondo de eso es que estás llegando a mucha gente y gracias a eso, esa visibilidad, pues estás pudiendo seguro llegar a gente que sí que comparta esta idea o que simplemente, pues, oye, se está parando a analizar y quizá aceptar alguno de tus consejos o alguna recomendación o alguna de las alternativas que ofreces porque he visto que recomiendas muchas marcas, sobre todo locales y demás. Entonces, por ese lado, oye, pues mira, que tengas este altavoz, obviamente siempre va a haber gente que se caiga un poco de ahí, pero está genial. Y aprovecho también con esto que estamos hablando de la comunidad. ¿Cómo definirías que es tu comunidad a día de hoy? Es decir, ¿cuáles serían las características que tiene? Obviamente preocupados por la sostenibilidad, pero ¿qué tipo de contenido es el que más les gusta? Has hablado un poco de este más reivindicativo, pero cuéntanos un poco más cómo definirías esta comunidad que tienes. Yo creo que es una comunidad como comprometida en el sentido
y también curiosa, Sí. porque sobre todo gusta muchísimo cuando hablamos de pequeñas marcas, de esos emprendimientos que están haciendo las cosas bien, Ujú. pues eso gusta muchísimo. Y luego también a nivel de vídeos de consejos de reciclaje, en el que dicen, bueno, pues, ¿qué puedo poner yo en este contenedor? O que no puedo, son siempre como vídeos que enseñan. Ujú. Y eso es lo que la gente agradece muchísimo. Es gente muy respetuosa que yo pido cualquier ayuda. Siempre, Pilar, pues ayer mismo, por ejemplo, necesito un lugar en Cartagena donde dejar libros, juguetes, donde podría hacerlo. Y hay muchísima gente, oye, Pilar, pues creemos que en tal proyecto puedes hacerlo o en esta entidad. Entonces, se siente muy comprometida o gente que ya conoce del tema, que al final se han todo y la gente pues ayuda, nos ayudamos, es bonito. Ujú. Qué guay, qué guay. Y bueno, entonces, como experta ya en este tema, experta teniendo una comunidad, ¿qué le recomendarías a alguien que esté en el momento de decir, oye, a mí me encanta este tipo de temática o este tipo de contenido? Parto de cero, pero quiero crear un contenido un poco más divulgativo, con un propósito, pero oye, me da vergüenza. De que a lo mejor empiece a crearlo, que no lo vea nadie, que no tenga crecimiento. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté en la Pilar de hace unos años? O incluso un poco atrás, sin tener esta comunidad ya todavía. Bueno, creo que todo es empezar, ¿no? Si va bien, estupendo, se sigue adelante, y si va mal, pues se sigue insistiendo, y si no, pues se desiste. Pero creo que lo primero es empezar, porque quién sabe, quién me iba a decir a mí que la gente iba a interesarse por esto, nadie. Pero soy muy cabezota. Entonces, pues seguí y insistí. Y luego también transparencia, porque es un tema complicado y transparencia. Es muy importante el informarse y el no divulgar por divulgar. Entonces, es un tema que requiere de muchísima escucha, que lo he repetido a lo largo de la entrevista por un montón de veces, pero es verdad, es la escucha, la transparencia, el informarse. Es un tema que requiere de muchísimo conocimiento y de pararse a informarse y a ir buscando fuentes, a ir renovándote, porque va a cambiar. Ujú. Entonces, bueno, yo sobre todo pediría que se lance la gente a probar, porque creo que, como decía antes, las redes tienen un efecto multiplicador y si se utiliza de manera positiva, pues por supuesto, ¿por qué no? Ajá. Que Qué chulo. Pues nada, ese consejo queda ahí a la gente que se lance, sobre todo si lo tiene claro, como bien dices, ha mirado sobre el tema, entiende sobre el tema. Aunque muchas veces nos pensemos que, oye, es que tampoco tengo tanto conocimiento, seguro que tienes algo que aportar, que hay mucha gente que todavía no sabe, ¿no? Y de poco en poco, y cuando te vas metiendo, es que al final sacas un montón de cosas. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, empecé por el tema de la marca de ropa, yo venía un poco en la misma situación, a mí me gustaba mucho la moda, sabía que había algo que no terminaba de funcionar, dije voy a ponerme alternativa y una vez que te metes, aunque no tenía el conocimiento suficiente y demás, pero gracias a las charlas como las de este podcast, investigar y tal, poco a poco vas conociendo más. Y seguro que hay cosas que puedes compartir y que hay mucha gente que podría apreciarlas y podría ser de ayuda. Entonces, bueno, pues ahí queda. y de cualquier ámbito. Exacto, 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 de cualquier ámbito. Lánzate y seguro que puede aportar valor. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Al final, aportar valor, que la gente vea tanto el contenido, cualquier tipo de contenido, digital, vídeo, redes sociales, newsletters, cualquier cosa, que al final aporte valor y es un poco lo que se intenta hacer y bueno, un poco lo que estamos haciendo aquí también en este episodio, ¿no? Siguiendo con el hilo, has comentado que, hombre, lo importante sería divulgar, pero que sepas del tema, ¿no? No vender humo, todo este ruido, todo este clickbait que hay mucho también por redes sociales y por medios digitales. ¿Cuáles crees que serían las claves en la actualidad para construir una comunidad en redes sociales? Entiendo que la transparencia, como has mencionado, sería una, pero, por ejemplo, si tuvieses que empezar de cero con tu cuenta, ¿qué cosas harías o qué cosas no harías para volver a construir una comunidad? No sabría qué decir, ¿verdad? Porque los comienzos los llevo más. Ujú. Entonces, eh, yo creo que quizá eso, pues comenzaba a transparencia y no sabría, de verdad que, bueno, pues como decía, el empezar siempre en buscar o hacer alianzas con gente que tenga tus mismos valores, Ujú.
el hacer alianzas une muchísimo, da muchísima fuerza. Entonces, yo propondría las alianzas como punto clave para tener una comunidad realmente al 100%. Las alianzas, conoces a gente que de verdad creías que no existía y existe. Dices, no estoy loca, ¿no? Sí, eso es como un mal compartido. Es como un mal, es mal liviano. Exacto, exacto. Al final, yo creo que eso es muy poderoso. Sí. Y a nivel, sorry, a nivel laboral, Ujú. pues decir, yo conozco o entiendo este tema hoy mismo, pues quiero hablar sobre el reciclado de vidrio. Voy a buscar empresas aquí en la región o fuera que hagan esto, voy a mostrar su trabajo, entonces al final es una alianza. Estás dando un conocimiento de otra persona que que también te está llegando a ti. Es muy bonito, al final es muy importante y esencial el unirte a gente que conoce y poquito a poco vas formándote. Vale, qué chulo, qué chulo. Y hablando de cómo compaginas la vida profesional con este crear contenido, es fácil compaginarlo porque entiendo que, bueno, pues ahora en verano, como comentábamos antes de empezar a grabar, sí que es verdad que has estado de vacaciones y demás. Ahora vuelven las clases, vuelve la rutina. ¿Cómo lo haces para compaginar esto? Entiendo que la parte de las redes es un poco más hobby, o bueno, a medida que vas desarrollando esta comunidad, entiendo que cada vez tienes también más responsabilidad con la comunidad que tienes. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves ya como un proyecto o no? ¿Y es fácil compaginarlo? Sonreía yo porque es verdad que a veces son muchas noches de insomnio. Sí, ¿no? Sí, tengo yo pero sí, son noches de insomnio. Lo compagino, efectivamente, para mí esto, la creación de contenido es una vía de escape. Lo comentaba hace años con mi antiguo director y me dijo, oye, Pilar, ¿cómo lo haces? Decía, mira, esto para mí es una vía de escape y si no la tengo, es que voy a explotar. Entonces, para mí era eso. Cierto es que a día de hoy se ha convertido en casi un proyecto. Sí, porque yo me levanto pensando, a esta hora tengo que grabar este contenido. Los días que yo dije voy a tomar de descanso y los cogí para coger el calendario de septiembre y octubre y empezar a escribir cuál sería el contenido que iría haciendo día a día, sí, para seguir. Entonces, bueno, han sido días de descanso de redes, de yo pues no tocarlas, pero en mi cabeza iba pensando, tal día voy a hacer este contenido, tal día otro. Entonces, efectivamente, al principio era pues una liberación y a día de es, pues es un trabajo, entre comillas, en el que divulgo, ayudo a algunas empresas a enseñar pues ese trabajo que hay detrás de esa marca, pues al final es un proyecto en el que yo también debo invertir tiempo. Yo podría estar descansando y por las tardes estudiando contenido y trabajando en cosas del cole. Entonces, creo mi contenido para el cole y luego creo el contenido para redes. A mí es al revés. Vale. Al revés, porque cuando hay eso, creo contenido, la luz natural y luego ya pues creo que para el cole. Bueno, bueno. Pero estás con mucho lío, estás con mucho lío al final y bueno, al final es lo que tú dices, ¿no? Hay otra gente. A mí, por ejemplo, el deporte me viene muy bien para salir de toda la rutina, de todo lo que tenemos y demás. Y oye, si para ti esto te sirve para ¿qué dices? Para no explotar, para liberarte un poco, pues mira, genial, genial que ese hobby se haya convertido en algo más y que estés teniendo un altavoz tan bueno para tanta gente. ¿Cómo lo ves a corto o medio plazo? Es decir, esto que tú misma has dicho ya se está convirtiendo casi en un proyecto. ¿Qué intenciones tienes o qué te gustaría sacar de aquí? Es decir, continuar con la comunidad como hasta ahora. ¿Te gustaría quizá empezar a monetizar este canal si no lo estás haciendo ya? ¿Te gustaría lanzar algún proyecto asociado precisamente a esta comunidad que estás creando? No sé qué ideas tienes de cara a futuro o de momento estás bien pensando, oye, profe, y luego creo este contenido y lo que pueda ayudar, genial. Mi mente nunca puede estar bien, siempre estás moviéndose. Entonces, bueno, a día de hoy, en octubre, en principio, sale mi ciberfuente infantil y está muy enfocado a la sostenibilidad. Entonces, fue un proyecto que salió de las noches de insomnio de la creación de contenido. Y dice, ¿y por qué no voy a crear yo un cuento infantil
es una niña, pues que al final habla también de sostenibilidad, entonces está muy enfocada. Es el primer proyecto a corto plazo. Mucha gente me dice, Pilar, ¿y alguna marca de moda? Y siempre digo no. No, porque sería muy difícil. Valores que yo tengo en la cabeza para crear una marca de moda en España sería muy difícil. Entonces, mi primer proyecto tras la creación de contenido ha sido el cuento infantil y de momento voy a lanzarlo a ver cómo bueno, pues de momento esto es lo que tengo más cercano. Vale, vale, perfecto. Es decir, ahora mismo no estás monetizando, por así decirlo, los esfuerzos que haces a través de las redes sociales, pero sí que es verdad que tienes en mente proyectillos relacionados o por lo menos para poder coger esta comunidad y decirles, mira, os presento algo más, ¿no? Fuera de este contenido que creo. Sí, es verdad, a nivel colaboraciones con marcas sí que depende un poco, pero sí que algunas colaboraciones se monetizan, otras no. Ujú. Pero lo que es mi cuenta no tengo una suscripción que ahora se está dando mucho. No he pensado en eso ahora mismo porque creo que el contenido que yo creo debe ser. Ajá. Vale, vale, genial. Vamos a tirar del hilo. El contenido que dices, ¿crees que debe ser de libre acceso? ¿En qué se basa tu contenido? O mejor aún, alguien que no te conozca, ¿vale? Alguien que te esté conociendo ahora por primera vez, gracias al podcast. En pocas palabras, ¿qué tipo de contenido haces y por qué alguien debería seguirte? Entonces, pues sobre todo es moda sostenible. Ajá. Moda sostenible, pero también enfocado hacia una vida más enfocada en un residuo cero, ¿no? E intentar que tu vida sea mucho más consciente a nivel, sobre todo, moda, que es donde estoy más especializada, ¿no? En una moda pues más lenta, una moda más consciente. Y luego ya, pues, a nivel lifestyle también, pues intento evitar muchos residuos, doy algunos consejos de cómo evitarlos, alternativas a lo que antes usaba esto, ahora estoy utilizando esto. Entonces, sobre todo, pues es una moda lenta, pero también pequeños consejos por enfocarlo, por englobar un poco sostenibilidad, pero en diferentes ámbitos. Moda, vida lenta, pues alimentación ahora un poquitín quiero también hacer esos cambios, sobre todo ya digo. Ujú. Vale, vale, genial. Pues ahí queda la gente que esté interesada en moda y moda quizá un poquitín desde otro punto de vista que no sea lo típico que vemos de contenido de influencers de fast fashion, haul de Shein, haul de Zara, haul de todas estas, pues un poquitín distinto, ¿no? Más sí, un contenido a veces reivindicativo, ¿no? De esto es así, se puede hacer de otra manera. Eh, Quizá el pensar, ¿no? Se está haciendo así, pero podría hacerse de otra manera. Ujú. También pues hablo incendios, tema deforestación, todo, todo como enlazado, Sostenibilidad. global. Ujú. Exacto. Cogiendo la moda, pues un poco muy similar a nosotros, cogiendo la moda como punto de partida, pero luego cuando te empiezas a dar cuenta de todo, dices, oye, ¿por qué no ahondar un poquito más? Y al final todo está súper conectado y mira, pues a quien esté interesado en esto, viene muy bien también, ¿no? Consumir el contenido, ya que pasamos tanto tiempo en redes sociales, oye, pues mira, echarle un vistazo a la cuenta de Pilar y entre meme y meme, pues podemos ver algo que pueda tener un trasfondo más allá bueno, pues de la propia risa y demás, ¿no? Como un consumo responsable. Exacto, exacto. Genial. Pues vamos a abrir un poco el melón de precisamente de la moda, que es lo que estamos hablando. Tú estás especializada. No sé si tienes un background a nivel de que has trabajado en moda, a nivel de estudios, a nivel de qué es lo que te llamó tanto la atención de esta industria y sobre todo cómo la ves en la actualidad. Hemos hablado de estos gigantes del fast fashion, del consumo tan desmesurado que tiene la gente y cuál crees que es el futuro de todas estas empresas y de esta industria. Primero de todo, mi background fue gracias a mi madre. Ella es modista. Ujú. Es verdad que mi hermano bueno, yo soy la mayor de los hermanos, estoy mi hermano. Nació mi hermana y mi madre, pues por la situación de aquella España de momento, pues tuvo que dejarlo porque tenía que hacerse cargo en ese momento de nosotros dos, en fin, por Ujú. historia, que yo no. Entonces, bueno, ella se le fue la moda, pero a mí siempre me ha venido el recuerdo de mi madre pinzándome por así, con alfileres, probarme una cosa, Ujú. otra. Entonces,
yo de ahí siempre tenía esa esencia. Poquito a poco empecé a ir a pasarelas, a desfile, y bueno, pues me fue gustando un poquitín más, el ir viendo, el ir conociendo desde dentro todo esto. Entonces, este es como mi bagaje, ¿no? El tener el recuerdo de mi madre, poquito a poco ir enlazando y aparecer en desfile. Y jolín, esto me encanta. Así fue. Y bueno, pues luego comentaba, ya se me ha ido que te iba a decir algo y no sé qué pensaba. Está bien. Pero voy a decir el background Sí. de siempre ahí. Ujú. Y Y nada. luego sí que fue eso, Ujú. fue ella. Y ya luego es verdad que de la moda hablábamos de por qué, me preguntaban por qué pensaba, pues que era, se habla mucho de que es la segunda industria más contaminante. Y ahí hubo un punto en el que yo también dije, jolín, la plaza, obviamente todo el mundo que está metido metida en este tema de una moda más lenta, pues conocí qué sucedió en aquel año. Una fábrica de industria textil pues cayó y bueno, pues hubo ahí lo que hubo. Entonces, este momento también me hizo decir, jolín, creo que las cosas, o sea, yo sé que esta prenda vale esto, la estoy consumiendo, no sé de dónde viene ni quién la está haciendo, yo sé que llego a tal tienda, la cojo del chica, me la pruebo, me vale y me la llevo, pero no sé el trasfondo de eso. Entonces, cuando yo vi en las noticias todo esto, dije, creo que hay algo que no está conmigo, porque yo soy una persona que enseguida, cuando ve algo que no va con ella o ve algo que está mal, intenta ayudar, poner de su parte. Y cuando vi que yo estaba comprando prendas de aquel, en aquel momento, pues probablemente alguna de las que llevase se habían fabricado allí, dicen no. Entonces ahí fue también el cambio. Y es verdad que era una plaza, pues para mí como hay algo que no. Ajá. Sí, pues, Vale. y ya, pues ya corresponde a ultra fast fashion loca, pues, Ujú. eso 100%. No. Pues está bien. Yo creo que ese fue un punto de inflexión y al final sí que es verdad que muchas veces el mensaje está ahí, muchas veces yo creo que incluso antes de eso ya lo sabíamos, ¿no? Sí, esto tiene la procedencia un poco dudosa y demás, pero ya cuando lo ves ejemplificado en eso, ¿no? Y ya te empiezas a preguntar, oye, pues esta prenda que llevo, como tú dices, para mí es súper fácil, es súper sencillo, pero ¿qué trasfondo tiene? ¿Dónde se ha hecho? ¿Qué condiciones tiene esta gente que lo está haciendo? Y demás. Y obviamente la mayoría de las cosas va a pasar así, no solo en moda, sino en cualquier tipo de industria, pero sí que es verdad que cuando lo ves tan claro y tan ejemplificado es como, pues mira, si puedo ir reduciendo, a lo mejor cortar drásticamente no se puede, pero si puedo ir reduciendo, si puedo ultra fast fashion fuera y poco a poco lo otro, a lo mejor consumir cada vez menos, pues genial, ¿no? Pero claro, este cambio se da en ciertas personas, que no en todas, porque como hemos visto, está a la alza también esta industria del fast fashion. ¿Cuál crees que es el futuro de esta industria? Es decir, cada vez va a seguir yendo más, cada vez crees que la gente va a ser más consciente de lo que pasa y va a reducirse un poco, ¿o cómo lo ves? El problema es que veo que, bueno, pues estas industrias a nivel marketing son muy inteligentes, la gente potente detrás, si no, no estarían donde están. Entonces, va a ir a más, o no, ojalá no, pero sí que estamos viendo pequeñas pinceladas en el que, bueno, pues ahora hay más que se han estimado a comprar nuestras prendas de segunda mano, Ujú. que no sé si se ha escuchado, pero las prendas de segunda mano en países como Perú, en países como Ecuador, están siendo un problema grande porque están convirtiéndose casi en el fast fashion del momento. Ajá. Entonces, bueno, por seguir un poco al otro, marcas como bueno, marcas de Inditex sí que están dando a nuestras prendas ahora de segunda mano. Y cuidado también con esto, porque bueno, segunda mano, pero previamente, ¿dónde se ha fabricado? ¿En qué condiciones? ¿De qué manera ha sido el cultivo de X textil? O sea, es que no, es muy complicado. Y hablar de lo estamos haciendo bien porque hemos puesto una línea de mano, segunda mano, vale, bueno, pero cuidado, porque las prendas, pues son las que son y no
no por, lo voy a comprar de segunda mano, que es mi consumidor rápido. Ese es el problema. No Exacto. puede ser que porque yo compro una prenda de segunda mano, Ujú. es que ya lo estoy haciendo bien. No. La manera de producir está siendo la misma. Me da igual que luego lo revenda, pero la manera de producir es la que la gente ajena al tema, pues ven esto y dicen: "Ay, qué bien". El desconocimiento hace mucho, o sea, la ignorancia también. Y luego te das cuenta y dices: "No, me están vendiendo gato por liebre, es que no es". Exacto, exacto, es así, pero bueno, esto también lo comentábamos en uno de los primeros episodios con un compañero que básicamente lo que estaba era, se encargaba de asesorar a las empresas y ponerles un ratio a nivel de, básicamente de cómo de verdes eran, porque había muchas empresas interesadas en invertir en empresas que, bueno, construir un portfolio verde, y nos hablaba de este problema de greenwashing, pero también él lo enfocaba por el otro lado, es decir, de oye, si estas empresas están dejándose tanta pasta, tantos esfuerzos en marketing, tantos esfuerzos en estas iniciativas de greenwashing, es porque están viendo que la gente cada vez valora más esto. Obviamente, si están muy en un nivel tan, se la vas a dar. Dice, pero va a haber mucha gente que no se la vas a dar, porque esto al final, es decir, porque tú saques una línea un poco más sostenible, no significa que tú otra actividad que llevas haciendo no sé cuántos años que no ha cambiado la manera en que la haces, simplemente has cambiado que has modificado uno de los materiales que utilizas para las prendas, ya de repente eres sostenible. Pero claro, se está viendo que estas empresas están haciendo un esfuerzo grande en greenwashing porque parece ser que los consumidores cada vez lo valoran más. Pero obviamente estamos en una lucha continua de greenwashing, hacer las cosas bien realmente, lo van a hacer o les sale más barato esto, también obviamente por sus propias estructuras para una startup que nace hoy con los procesos enfocados a ser más sostenible es mucho más sencillo que para una de estas grandes multinacionales. Por eso quizá utilizan el greenwashing, pero no sé cómo lo ves tú también, si este greenwashing quizá puede ser una de las consecuencias de decir, oye, la gente cada vez es más consciente y quiere por lo menos demandar esto, fuera de que a lo mejor no tenga todo el conocimiento y puede que muchos se la cuelguen. Yo quisiera pensar así, sería lo perfecto. A veces mi doble mortalidad me dice, no sé si es porque las leyes en Europa se van a poner estrictas, la Agenda 2030 está ahí. Ujú. Puede ser, entonces, bueno, pues al final a nivel legislativo las empresas tienen que dar la cara. Ujú. Ya no sé si es porque el consumidor o la consumidora quiere llegar a cierto punto, bien esto, o porque realmente pues las empresas deben cumplir ciertos objetivos. Exacto. Entonces, muchas veces es pensar, ¿por qué se está haciendo esto? Ojalá fuese porque el consumidor se está poniendo donde tiene que ponerse y decir, si no es así, no consumo. Ujú. Ojalá. Pero ya tiene que cambiar mucho este mundo en el que vivimos para que sea así. Ya digo, espero, Ujú. pero no lo sé. Hombre, está claro que tiene que pasar por una regulación un poco más dura, ¿no? Yo creo que hasta ahora se les ha dejado hacer lo que querían y han aprovechado, obviamente, las empresas han aprovechado porque su objetivo era hacer más dinero. ¿Y dónde hago más dinero? En países donde las leyes sean más laxas y, bueno, pues nos permitan hacer una serie de cosas que quizá Inditex en España no habría podido hacer. Pero claro, si te llevas toda la producción a otros países donde a lo mejor, pues mira, si usas ciertos materiales y contaminas los ríos y tal por los desechos que tiene tu fábrica, si me apilas a 5 personas en una mesa que normalmente está pensado para uno y todo esto, pues a lo mejor allí son un poco más tal porque les estás llevando riqueza a su país. Pero claro, cada vez entiendo que las leyes tendrán que ser más duras. Hay una agenda, como bien dices. La cosa es, ¿tú crees que vamos a llegar a esos objetivos a un corto plazo? ¿Crees que vamos a llegar a cumplir con esa agenda? Cada vez lo vemos más. O sea, el cambio climático más evidente no puede ser. En los veranos que estamos pasando es que es insufrible. Los incendios que tenemos todos los años es una cosa que ahí está. Entonces, ¿crees que llegamos un poco tarde ya? ¿Crees que hasta que no se pongan unas regulaciones lo suficientemente estrictas y serias es cuando las empresas de verdad van a dejar este greenwashing y va a ser, ostras, que de verdad tiene que ser serio? ¿O crees que puede salir por las empresas ya decir, oye, vamos a tomarnos responsabilidad de lo que estamos haciendo? Yo considero que pues sí, que efectivamente se deben poner mucho más estrictos. Ujú. Es verdad que a nivel mundial, donde hay mucha más conciencia, si me equivoco, que alguien me corrija, pero creo que es en Europa. Ujú.
Creo que es así. En general está siendo así. Luego vemos otros países, no quiero comparar, pero bueno, vemos que hay países en los que no hacen absolutamente nada. Incluso puede llegar a la risa, ¿no? De ir a Europa, en qué nivel está, qué está haciendo, y nosotros seguimos aquí en en esta manera de vivir, en esta manera de consumir y en esta manera de producir. Bueno, no lo tienen en la mente seguro muchísimos países del mundo, pero al menos dos. Pero está claro que Europa ha puesto las manos sobre la mesa, ha dado el golpe y ha dicho, creo que aquí hay que hacer algo. Ojalá sea efectivo, porque es verdad que el cambio climático es algo de lo que ya estamos formando parte. Nos guste o no, hay gente que dice, ay, es que tirar, el mismo discurso, pero no sabe, ¿no? Es que ese discurso, ¿ves? Es que quiere, Es que no va a cambiar. era un montón. Entonces, pues hay gente también muy negacionista, ¿no? Que dice, es que todos los años igual, esto es cíclico. Igual, mira, el señor se ha informado, cíclico. No, estamos viendo que estamos llegando a ciertos niveles de temperatura que no se han registrado en años. Bueno, pero es que eso, no, es que eso no, es que esto es lo que hay. Doñana está como está por cambio climático, y más como está por el cambio climático, y muchos otros ecosistemas están como están porque hay una huella hídrica a día de hoy. La crisis del agua está siendo un hecho, una realidad. Y aquí en España, sobre todo en el sur, imagino que no estamos dando vuelta. Nos da igual, porque abrimos el grifo y sigue saliendo agua, pero el día en el que yo abra el grifo y nos salga el agua, a lo mejor ahí diré, anda, pues sí. Es que muchas veces la sociedad es muy absurda, es muy absurda. Pues vemos que es fácil, pero el día que no se puedan, pues ya Justo, no. justo. Y yo creo que ese es el principal problema, lo que has dicho, ¿no? Tú, tú abres el grifo, sigue habiendo agua. Tú vas a los centros comerciales, están arrebatados de gente, están todas estas tiendas llenas, están todo esto, tal. Claro, los efectos tan negativos de esto todavía no están llegando a nosotros, que bueno, cada vez ya se acercan más, pero obviamente están donde todas estas empresas han llevado, donde toda esta producción y esta contaminación se ha dado. Y claro, como sabemos que está pasando en algún sitio en la India, en Bangladesh, en Vietnam y demás, y no nos toca de cerca, es complicada esta reacción. Pero es que esto va a llegar. Esto va a llegar en algún momento y ya va a ser tarde. Si es que si llega a España o llega a estos países más avanzados o más privilegiados de no estar en esa situación, es que quizá ya es demasiado tarde. Entonces también es un poco complicado. Y aquí te voy a hacer otra pregunta. ¿Crees que tiene también algo que ver? Y esto es una cosa que hablábamos con Federica de un marketplace, de hecho, que estaba en Alemania y nos comentaba también cómo veía ella, porque ella era de Venezuela, lo comparaba un poco España siendo un poco, en una comparación muy grande, por así decirlo, pero la Latinoamérica de los países europeos y cómo a nivel económico, gracias a que hay muchos países europeos que a nivel económico están mucho más fuertes que España, hay una serie de preocupaciones que les permiten eh, permitirse o incluso pensar sobre sostenibilidad. Es decir, ella lo que planteaba es, si yo en España tengo una renta menor, tengo, pues eso, una economía un poco más debilitada, obviamente lo que voy a hacer primero es cubrir mis necesidades básicas, que son, pues eso, la compra, vivienda y demás. Y con el resto del dinero que tenga, pues ya voy jugando. Y si obviamente tengo unas prendas que son a 5 euros, pero quiero estar a la moda y demás, y quiero seguir con este ritmo de consumismo que estoy viendo en todo el mundo, pues a lo mejor no me planteo el problema de la sostenibilidad, pero en estos países, como ya decía, donde la renta es mucho más alta, les sobra, tienen sus necesidades básicas, por así decirlo, cubiertas, la sostenibilidad es algo que se debate, porque es importante para ellos, porque tienen estas otras necesidades cubiertas. En estudios que yo veo que no paran de salir, se supone que los consumidores a nivel español están cada vez más concienciados, pero sí que es verdad que la economía, o por lo menos ellos achacan a la economía, no poder permitirse esta serie de artículos o esta serie de alternativas más sostenibles. No sé cómo lo ves o cuál es tu punto de vista aquí o si no tiene tanto que ver con el factor económico. Sí, 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 sí tiene que ver. Y es verdad que, por ejemplo, el cambio climático llevará a un punto en el que las desigualdades sociales pues serán más grandes, la brecha será mayor. Pero sí que veo que, desde mi punto de vista, cuanto menos tienes,
es como un instinto a la supervivencia. Cuanto menos tienes, ya te apañas, ya te apañarás para que lo tengas. Y hablo, por ejemplo, del intercambio de ropa o de cualquier otra acción que te haga tenerlo de una manera gratuita. Eso pasa muchísimo, yo lo veo, por ejemplo, en cuentas, pues sobre todo eso, en Perú o Remix, porque es verdad que ellos son casi, diría pioneros. Veo muchas cuentas con un ingenio increíble. Y es verdad que cuando la necesidad aprieta, el ingenio es... Ujú. Am, ni- ya digo, a nivel económico, pues la desigualdad se está viendo, pero el ser humano, la supervivencia lo tiene ahí, Ujú. innato. Entonces, creo que llegará un momento en el que tendremos que decir, tengo que hacerlo de otra manera. Ujú. Sí que es cierto que, como decías, cuanto más dinero, pues quizá me puedo plantear el hacerlo de otra manera, el consumir de otra manera. Pero bueno, también pienso en ese sector de la sociedad, pues que con sus jets viaja, pues hay dinero hay. Sí, Y se están exactamente. planteando si lo que están haciendo es para él o no. Ajá. Entonces, muchas veces se aprieta muchísimo a, al consumidor de a pie, a la persona pues, que está en el escalafón más bajo. Pero desde mi punto de vista tendría que apretaras un poquitín más a otras personas que podrían hacerlo mejor. Como que para nosotros, jolín, mis duchas de un minuto, pero el que esté en su piscina llegándola, Ujú. yo... Sí, exacto. eh, es verdad que depende también de cada persona, por supuesto. Esto es algo individual, no es colectivo, pero veo que a veces cuanto más tengo, menos conciencia hay de lo que me rodea. Fija- Con matices, como tú decías, pues sí, oye, si tengo un país tiene un dinero y se puede invertir en pequeños proyectos que ayuden a que cambie pues, X problemas, pero a nivel individual yo lo veo tan... Ujú. Está claro, está claro. Al final muchas veces eh, estamos cansados de verlos, ¿no? Las acciones tan ridículas, incluso podríamos llamar, que hacen esta gente con tanto dinero y luego es lo que tú dices, si yo tengo que hacer una ducha de un minuto o mientras me estoy enjabonando o cerrar el grifo para que, ¿sabes? Cuando esta persona está cogiendo un avión de ciento y pico plazas y está yendo él y sus dos amigos. Entonces, sí, es verdad que por ahí vamos. Hablando a nivel estructural, eh, también coincido, es decir, un país que tenga más recursos. Quizás por eso, el resto de la gente, o sea, la mayoría de la gente sí que es verdad que puede empezar a tener estas discusiones una vez que tiene esas necesidades cubiertas de, oye, pues vamos a plantearnos justo eso, si se puede hacer de una manera distinta, porque a lo mejor si no lo tienes tanto, esa discusión no da lugar porque tu discusión está enfocada en lo que tú has dicho, sobrevivir. Vamos a sobrevivir y luego ya con lo que nos sobre, pues ya pensamos, oye, se puede hacer de una manera distinta, lo seguimos haciendo igual que lo estamos haciendo o cómo lo enfocamos. Pero sí, obviamente es una conversación que tiene muchos matices y bueno, pues quedará ahí a ver cómo evoluciona para los años venideros. Pero bueno, yo creo que cada vez la gente, o quiero pensar, que cada vez es más consciente y ojalá cada vez vaya hacia más, a empujar precisamente todos estos cambios, a pedir o demandar de estas empresas que consumen que cada vez sean un poco más responsables y ojalá vaya un poco el tema por ahí. Y bueno, gente como tú, que cada vez hace más contenido precisamente para que esta gente que se está planteando cosas pueda avanzar. Exacto. Genial. Pues nada, tampoco te quiero quitar ya mucho tiempo. Hemos hablado de cositas muy interesantes. Muy chula, la verdad, tu camino, la comunidad que estás construyendo, todo esto que estás haciendo y un poco el escaparate tan grande que estás siendo para todas estas marcas, proyectos y demás. Lo cual, pues mira, te doy la enhorabuena desde aquí. Y me gustaría que terminemos un poco la entrevista centrándonos un poco en ti, en el proyecto este que has comentado del cuento que lo hemos tocado un poco por encima. Cuéntanos cómo surge esto, en qué momento se te pasa por la cabeza lanzarlo y un poco promo time, es decir, aprovecha ahora dónde te pueden seguir, tema del libro, cuándo sale, dónde lo pueden conseguir. No sé si solo estás activa en Instagram o en otros canales, cuéntanos un poco.
Lo cierto es que soy malísima vendiéndome, entonces creo que vamos a ver cómo va. El cuento fue algo, bueno, es una anécdota bastante curiosa. Yo empecé a escribir un libro, pues hace 4 o 5 años, más o menos. Sí. Bueno, pues la historia era que yo iba recopilando diferentes historias de mujeres que habían ido pasando por mí, incluso una anécdota de una mujer que había estado conmigo hablando en un avión de vuelta a Berlín. O sea, yo hice allí un script en ser, bueno, pues empecé con el proyecto de este libro, mujeres, pues sus historias, ¿no? Lo dejé porque, bueno, se me nubló todo y bueno, en fin, me tenía la espinita y decía, jolín, yo quiero editar algo, quiero publicar algo porque creo que va a hacer bien. Entonces, pues una noche hablando con una ilustradora, con la que tengo confianza, le dije, mira, llevo en mente esto, sé perfectamente la idea que tengo y creo que me voy a lanzar. Dijo Pilar, por supuesto, lánzate, además es un mensaje bonito, pues eso era un cuento en el que yo quería tratar la sostenibilidad vista desde, a través de los ojos de una niña de 6 años, porque quería mezclar un poco esa inocencia, ¿no?, que yo veo día a día con la sostenibilidad, pues que voy trabajando en red. Y así fue una mezcla entre esa inocencia de la que estoy rodeada todos los días de mi vida y esa sostenibilidad. Luego fue surgiendo, me enfoqué mucho pues en esta niña, que de hecho es una niña que existe, es la hija de la hermana de una amiga mía. Y bueno, pues ahí la historia es bonita. Y ahí poquito a poco, pues esta niña va contando pues pequeños gestos muy sencillos para niños de 6 7 años, en los que se pueden hacer de una manera mucho más consciente, pues ayudar, por ejemplo, eh, algo de tanto de moda como de un consumo responsable, frutas de temporada. Entonces, está todo englobado en ese cuento, pero son pequeños consejos para niños de esas niñas, sí. Ajá. Así fue, dije, ya está. Empecé a escribirlo, lo mandé a varias editoriales y pues la verdad que la mayoría me dijeron, Pilar, sí, nos gusta, y con una de ellas decidí lanzarlo hasta el día de hoy. Empezamos con las ilustraciones, con la chica con la que hablé en aquel entonces, Ujú. y así es, así estoy a la espera. Ujú. Y bueno, pues yo creo que el libro al principio, como utopía, quería venderlo en librerías alternativas. Ujú. La editorial y la ilustradora me dijo, Pilar, Igual no, ¿no? para que hacer tus historias porque pues ya está bien. Que no, que yo sé que en esta librería, Pilar, no. Entonces, bueno, pues ahí he estado luchando un poco con mi conciencia con el proyecto hasta que dije, bueno, yo también los voy a tener. Entonces, quien quiera comprarlo directo, pues que me escriba y no hay problema. Y así fue, dije, ya está, olvídate, tu librería alternativa de tu barrio también lo va a tener. Y así ha sido todo. Te hacen feliz cuando emprendes, te das cuenta de que tus valores entran en conflicto. Sí, Es verdad. obviamente. Creo que van a entrar, pero así es. Y a día de hoy en Instagram, en TikTok sí que había algo, pero no me convence. Ajá. Así que en Instagram el 100% es donde yo. Genial. ¿Y el libro, tenemos fecha ya de salida? ¿O hay que esperar todavía que te sigan por Instagram y ya desvelarás más cositas? También, también. Sí, pero en principio es octubre, esa fue la fecha límite que me puso la editorial. Estamos ahora con temas de burocracia, registros, depósitos, etcétera, pero lo que es en sí el cuento, pues entonces estoy a la espera de que me den el visto bueno de la Consejería de Educación de aquí de la región. Así voy, como en agosto, pues no han estado activos, Ujú. pues ahora me toca en septiembre ponerme a insistir. Entonces, para octubre creo que ya va a estar, creo. Genial. Me dicen muy alto. Genial, genial. No te preocupes, seguro que sale en este mesecito, lo consigues lanzar y bueno, la gente que esté pendiente
por las redes sociales. Nosotros, en cuanto salga, yo también a newsletter lo pondré ahí para que la gente se pueda dirigir y pueda echarle un vistacillo. Y al final lo que tú dices, eh, puedes entrar en conflicto, pero jolín, el producto que vas a tener es un producto que ayuda y como hemos dicho antes, no se puede ser 100% sostenible en esta vida. O sea que mira, ya que va a haber tantos otros productos que no lo van a hacer, por lo menos que haya uno que, oye, que pone esa granita de arena, ¿no? Para propiciar ese cambio. Y es verdad que no hay mucho a nivel infantil sobre este tema, y es una pena, porque es el futuro de este mundo. Así que Perfecto. creo que es importante trabajar. Ujú. Pues mira, respaldando el futuro desde la profesión de profe y de ahora con el librito, así que nada, seguro que te va genial. Yo te deseo la mejor de la suerte. Dejaremos también el enlace de tu cuenta de Instagram aquí en la descripción del podcast. Y nada, con esto sí que ya aprovecho para cerrar. Te agradezco de nuevo el tiempecito, los minutitos que nos has dado por dejarnos conocer más sobre ti, sobre tu cuenta, sobre tu comunidad y nada, ojalá que este no sea el primero de los libros que sacas, que sigas haciendo proyectos, que sigas haciendo quizá eventos para acercarte más a esta comunidad y que sigas ayudando a estas pequeñas marcas que también que seguro que te lo agradecen porque es muy difícil, sobre todo cuando lanzas algo, cuando vas un poco en contra de la marea y bueno, pues gracias a gente como tú que tienes altavoz, pues cada vez les podrá ir un poquito mejor. Y nada, lo dicho, Pilar, muchas gracias por estos minutitos y por estar aquí hoy. Gracias, de corazón. Gracias. Pues nada, y a los demás, pues lo que decimos siempre, muchas gracias por estar aquí en un episodio más. Y nada, nos vemos con el siguiente, con un nuevo invitado o invitada, con más historias y ojalá, pues eso, persiguiendo encontrar alternativas nuevas para una vida más sostenible. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.